En la 92.9 es Combinación Clave. 10 de la mañana con 9 minutos. Sigues en Combinación Clave. Les quería contar de una marcha que está programada hoy día para la Confech. Tiene recorrido, eso es lo que estaba buscando para contarles, a propósito de lo que significa una marcha en Santiago, que hay cambios en la ruta del tránsito, y es bueno saber de qué hora a qué hora está autorizada para poder coordinar si uno va a andar por el centro de Santiago. Así que denme un minutito. Remata en Avenida España. Perfecto. Todo esto además dentro del contexto de un colegio de profesores que en asamblea prolonga el día de su ayer, paralización. Sí. Claro, para un mes. Prolonga la paralización indefinida, insiste también en el retiro del proyecto. Esto es una votación de la asamblea. Sí, hoy día en la mañana escuchaba a Giorgio Jackson, que es parte de la Comisión de Educación, y decía que, lamentaba que esto pasara, pero ellos dicen, nosotros como parlamentarios no tenemos mucho que ver con la votación de la asamblea de los profesores, o sea, eso es algo que les compete a ellos, pero él decía que no entendían muy bien la insistencia con retirar el proyecto, porque decía, hicimos el máximo esfuerzo posible en la Comisión de Educación de la Cámara para atender a lo que los profesores nos pedían, entendiendo que todo lo que piden no se puede establecer, pero sí negociando varias cosas, cambiando otras, apostando a varios de los puntos que los profesores estaban interesados, que tenía que ver con que no se les cargara solo la mano a ellos, sino también a las universidades que entregan la carrera, que las horas no lectivas hubiese una buena proporción de horas en sala y horas para preparar clases, y que estas horas de preparar las clases no significara hacer pega como inspector, ir a otra sala o pega administrativa al colegio, sino que fuera realmente para preparar clases. El otro tema sensible que tiene que ver con la fórmula para llevar adelante esta certificación, que son las evaluaciones que se entregan, en fin, se habían atendido varios de los puntos. Entonces él decía, a mí, ahí yo tengo una duda, no entiendo el que se diga que están en posiciones muy distintas, tan alejados de lo que se quiere, si se avanzó en algo bastante. Entonces, bueno, este es el clásico ejemplo de cuando tú, por una causa que puede ser noble, tú apelas a recursos para la consecución de esa causa, pero resulta cuando los recursos, digamos, se te van de las manos, tú a fin de cuentas lo único que terminas generando es que la causa se deslegitima de una manera tremenda. O sea, ¿quién podría empatizar con los profesores hoy en día? A menos que alguien tenga un genuino compromiso, digamos, con la causa de fondo, pero estoy hablando de la masa electoral flotante de la ciudadanía común, cuando sabemos que los niños más vulnerables, que son los que precisamente acuden a los colegios municipales, están ya un mes sin clase. O sea, ¿cómo se recupera eso? A mí de verdad me parece aberrante, indignante. Habla un poco de la intransigencia de no sé si de la dirigencia propiamente tal del colegio de profesores, sino que... No, es la asamblea. Claro, sí, ojo, para los que tienen una idea distinta, muchos miran al Partido Comunista como poco menos que el activador de lo que ha pasado con los profesores. Pero parece que se ha visto sobrepasado. Sí, la verdad es que la dirigencia, el presidente del PC, hay varios miembros también de la asamblea que son PC, y ellos han estado desde hace tiempo por bajar el paro, y de hecho esa ha sido básicamente su fórmula de negociación. Probablemente tiene un diagnóstico político más fino y se dan cuenta de que yo no sé cómo va a terminar esto, en verdad. Y lo que más me preocupa, porque al final siempre en política tú puedes, digamos, reparar algunas cuestiones, pero ¿quién repara el costo de los muchachos que han perdido clase? Sobre todo con niveles de la educación municipal que ya están muy precarizados, no solo en términos de las condiciones objetivas y materiales, sino que también en términos de la calidad de la educación que ellos perciben. A mí me parece muy, muy preocupante. También me parece muy preocupante, y para vincularlo con el tema de la Copa América, yo ayer vi a la presidenta muy extasiada, y me parece bien, con lo que está con el clima que se está generando en torno a el clima festivo de Chile, anfitrión de la Copa América, que estamos jugando bien. Pero a mí me parece que no puede desentenderse del hecho de que este gobierno está completamente paralizado. Me parece que esa situación de que no haya nombramiento de ministro de SECPRES ya es francamente insostenible. Vamos para 3 semanas nuevamente. Y es por solo mencionar uno de las otras autoridades. Ayer vimos que renunció el subsecretario Bayer. Sí. Entonces me da la impresión como de que la presidenta está viviendo, no sé si en una realidad paralela o... No sé, es muy preocupante lo que está pasando en ese sentido. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto. Además del cambio o sea, el viraje de
de agenda desde del fin de semana a la fecha, digamos. Se empezó a hablar derechamente de cambios prioritarios, ese es el discurso. Esto tiene su origen en el Comité Central del Partido Socialista del día sábado, en el discurso de la presidenta Isabel Allende, que llama a ser realistas y a tener fortaleza y coraje, me parece que son las palabras que usan, entonces son exactamente esas, para entender que hay que priorizar, de que tiene que instalarse la gradualidad, y cambia radicalmente. Yo no me explico de otra manera que no sea justamente por este ambiente en el que estamos todos copa americanizados, digamos. Ese es un viraje profundo en la mirada del gobierno respecto de su propio programa y de lo que había dicho hasta el viernes de la semana pasada. La presidenta dirige un Consejo de Ministros ampliado el día lunes, donde implementa justamente estas líneas, este lineamiento que da el fin de semana no sé si el PS en su conjunto como voto político, pero por lo menos lo que lo expresa y se acoge de buena gana. Lo celebra Rodrigo Valdés, celebra el pronunciamiento del Partido Socialista, y el gobierno acoge ese lineamiento, y me parece muy curioso que de un minuto para otro esto que... Perdón, el año pasado era la planadora, era la retroexcavadora, era la adscripción al programa, digamos, pero como acto de doctrina de fe, digamos. De un minuto para otro todo esto cambia. No quiero hacer un juicio sobre lo pertinente, pero en la línea de lo que señala Jorge. Yo respecto a lo que dice Jorge, yo coincido en que es bien sorprendente esta paralización que uno vea, que no se vea a la presidenta poniendo la agenda, que no están los reemplazos. Yo en eso coincido plenamente, pero creo que es caricatura decir que debería estar en su oficina pensando y no en el estadio. O sea, yo creo que guardemos las proporciones. Ir al estadio es como a cualquiera de nosotros que suspende la pega y va un rato al estadio. A lo mejor como símbolo, que es lo que quería plantear. Es que no solo el estadio, porque, me parece como, o sea, es un porque poco caricatura. hay que tener en mente que ella habló de las leceras, ¿cierto? Como que ninguneó esta preocupación de la ciudadanía y de la opinión pública respecto al no nombramiento de cargos de relevancia pública, política. Hay también como mencionaba Álvaro, una tensión, digamos, programática que ella tiene que dilucidar o resolver. Entonces yo, no sé, siento de que me preocupa ver más a la presidenta en este tipo de instancias, que verla, digamos, donde uno la esperaría ver. Esa es la cuestión que a mí me parece más problemática. Yo quería contarles de declaraciones del ministro Nicolás Izaguirre a propósito de que continúa la paralización de los profesores en el sistema municipal. El ministro de Educación, estoy leyendo una nota que aparece en EMOL, se refirió esta mañana a la prolongación del paro indefinido que mantiene el Colegio de Profesores y que ya lleva 25 días. En compañía de la ministra secretaria general de Gobierno, ¿dicen eso? ¿Subrogante Javiera Blanco? Ahí está como ella subrogando. No debe haber un error. Debe haber un error. Sí. Bueno, en fin, esto en La Moneda. El ministro dio vía libre a los sostenedores de establecimientos escolares, tanto del sector municipal como del particular subvencionado, o sea, a los alcaldes y a los del sector particular subvencionado, para adelantar las vacaciones de invierno, si así lo desean, a partir del lunes, que era algo que se estaba solicitando para que no se sigan perdiendo clases y se adelantaran las vacaciones de invierno. Mira, otra señal de anormalidad, o sea, estamos en una situación muy compleja, yo creo, cuando tú empiezas a jugar con las fechas, porque aquí no es solo cambiar los calendarios, porque hay papás, digamos, que se programan. Sí. Dice, tenemos puesta la atención en el derecho a la educación. Ese derecho pasa porque los niños tengan su calendario escolar completo. A ese efecto, estos son declaraciones textuales del ministro Izaguirre, hoy vamos a dar la facilidad para que aquellos sostenedores municipales o particular subvencionados que decidan adelantar las vacaciones de invierno para el próximo lunes, lo puedan hacer. Y añadió que así salvaguardaremos el derecho a la educación de los niños y será posible calendarizar el año escolar para quienes lo soliciten. Frente a la petición del Colegio de Profesores de retirar el proyecto de carrera docente
presidente del Congreso, que ese es el acuerdo al que se llega y por eso sigue el paro, porque no se ha retirado el proyecto, que es lo que busca la Asamblea y así lo votó ayer, el secretario de Estado fue enfático en señalar que la propuesta no se va a retirar. Nosotros entendemos que esta discusión está domiciliada en el Congreso y será en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados donde terminarán esta etapa preliminar. Una vez que se apruebe la idea de legislar y pasemos a la votación en particular, nuevamente estaremos disponibles para seguir perfeccionando el proyecto, que ha sido la actitud que ha tenido el gobierno desde el principio cuando dialogó intensamente con el Colegio de Profesores y insistió, no vamos a ceder, vamos a llevar este proyecto adelante. A mí me parece impresionante. Mi visión es que no hay una orientación en el gobierno, no hay conducción política y no hay autoridad. O sea, el gobierno es como lo que yo hablaba la semana pasada acá mismo de esta tesis del vacío de poder. Y frente a un vacío de poder, digamos, el gobierno, los que más se revitalizan frente a situaciones de vacío de poder son los grupos de presión. Y en este caso vemos como el Colegio de Profesores, bueno, será la dirigencia, serán las bases propiamente tal, tienen en jaque no solo al gobierno, sino que tienen en jaque a las familias de Chile y a los niños más vulnerables. Y vemos que, ¿cuál es la respuesta de un gobierno? Uno esperaría, digamos, una decisión con algo un poquito más de autoridad y una respuesta improvisada. Pero dice, no vamos a retirar el proyecto. Sí, pero uno esperaría consecuencias un poco más drásticas de, no sé, en términos de negociación, de... ¿Pero qué cosa, por ejemplo? O sea, siempre en política hay espacios de, digamos, de transacción. ¿Pero transacción o tú dices presión del gobierno? Es decir... Presión y transacción, sí, deben ir de la mano. Por algo es gobierno, digamos. Uno no puede equiparar el mandato, digamos, que tiene el Poder Ejecutivo respecto del que tiene un gremio. No sé, yo... Volviendo a lo que era, o uno ve las conducciones anteriores, yo no sé si, por ejemplo, a Ricardo Lagos o a otro tipo de conducción política... estaríamos en una situación como esta. A mí de verdad me parece muy preocupante y por eso hago el juego con la presidenta de la Copa América, que puede ser una reducción al absurdo, pero me parece que con este nivel de desastre, de vacío de poder, como que uno ve a la presidenta ahí. Lo que pasa, Jorge, que yo creo que comparar lo que pasa ahora con un gobierno de Ricardo Lagos es una comparación injusta. ¿En qué sentido? En que hoy día estamos viviendo el peor momento de un gobierno el que sea. O sea, ¿en qué sentido? En que hay una desconfianza total por todo lo que ha pasado, por la historia reciente. Hay desconfianza total en los parlamentarios, hay desconfianza total en todos los partidos políticos. Es el peor momento de la política. Es el peor momento de la política. Entonces, hoy día no, yo creo que es injusto compararlo con un gobierno de Ricardo Lagos, es injusto compararlo con un gobierno anterior, no sé, de Patricio Aylwin, por ejemplo, porque son momentos distintos. Hoy día que cuando hay una crisis de la política, tú esperarías que los políticos ejercieran un rol, no que se escondan. Es como lo que siempre tuvimos esa discusión acá en el panel anteriormente. Yo encuentro que la presidenta aparece para la Copa América, pero no está apareciendo para las cosas que de verdad tiene que pronunciarse. Vemos que hay una agenda de probidad que es de verdad un despelote. O sea, hay como 18 proyectos, se firman, no ingresan, nadie sabe quién conduce esa agenda. O sea, de verdad no... O sea, hay una nebulosa tremenda instalada en el Ejecutivo. Yo el síntoma, no sé si se ha discutido esto, el síntoma más claro es justamente que la indicación de cambio de rumbo, por eso ni siquiera me pronuncio sobre el fondo, si uno está de acuerdo o no, pero el cambio de rumbo viene de la intervención de la senadora Isabel Allende, presidenta del Partido Socialista el fin de semana. Que es un mandato al orden. Y es un mandato al orden. Aquí vamos a priorizar. Hay que hacer gradualidad sin caer en la trampa. Y claro, en el discurso dice sin caer en la trampa paralizadora de la derecha, etcétera, etcétera. Pero efectivamente el gobierno se alinea en el sentido de lo que propone Isabel Allende el día sábado. No de lo que... y hasta la presidenta dirige el Consejo Ampliado de Gabinete del día lunes, reproduciendo mutatis mutandi con cierta... Lo que señala Isabel Allende 2 días antes, digamos, en el Comité Central, no es la presidenta. Yo creo la rayada de pintura, por decirlo de alguna manera, incluso a la presidenta, porque por lo menos eso, yo entiendo que no fue un acto público, fue un acto partidario, pero efectivamente, digamos, se hace público lo que señala la presidenta del Partido Socialista. Uno hubiese dicho, ¿sabe, presidenta? Su partido, voy a decir esto. Que no aparezca la presidenta reaccionando con su gabinete el día lunes en la mañana es muy decidor en términos de la sensación que hay de este vacío al que alude Jorge, digamos, o por lo menos de falta de
batuta, digamos, el bastón de mando. No, ¿dónde está el bastón de mando? ¿Quién tiene el bastón de mando? Y cambió algo que se sostuvo durante un año y medio, que el programa era lo importante, que aquí nosotros no vamos a fallar en las reformas que hemos comprometido con el país. No, y hoy día la discusión es la gradualidad, la priorización, si valdrá la pena salir, bueno, efectivamente, que nos digan si van a ser los hospitales los que no se van a construir, si se va a implementar completamente la reforma educacional que está en discusión hoy día. Si vamos a llegar a la nueva constitución. Si se vaya, perdón, ese debate yo no sé, porque yo no, por lo menos ante el partido desde antes del partido de Chile con Ecuador, que no lo escucho, ya no escucho el tema. Y los tiempos se aproximan cada vez más. Los tiempos de Copa América, desde antes de este partido. Porque viene septiembre. Sí. No se jodió, pero eso me parece especialmente sintomático, que es una cuestión tan delicada que dice relación con el rumbo, tenía que ver con toda esta especulación que se hacía en relación a lo que Burgos y Valdés, este cambio de gabinete, representaban en términos de... Se postergó la idea de votación en general, la idea de legislar, justamente para abrir un camino aquí. No veo la discusión sobre el proyecto, sobre el contenido del proyecto de ley por un lado, y de poner o no el paro por el otro, ¿no? Yo tengo la sensación de que en esta fase van bastante de la mano, el tema de las certificaciones. Ok, listo, se cedió en eso, basta solamente el título, se postergó a 4 años, efectivamente, ahí hay algo que discutir, pero se postergó a 4 años la primera evaluación, 4 o 5 años. Se está discutiendo el tema de las horas lectivas y las no lectivas. Se avanzó a un 65-35, esa es la propuesta actual. Se quiere avanzar a un 50 y 50. Eso me parece que hay margen en la Comisión de Educación para que en particular efectivamente se pueda avanzar ahí. Las remuneraciones, parece que hay espacio. Tengo la sensación, hay 11 puntos, pero me recuerdo los más claves: certificación, horas lectivas, no lectivas, remuneraciones y ¿cuál es el otro punto? La formación. Sí. ¿No? Certificación. Sí, y curiosamente se viene un proyecto que se quiere tramitar, después de que se haya tramitado el Plan Nacional Docente, pero donde entiendo que no va a desaparecer de la educación superior esta idea de que puedan funcionar pedagogías, digamos, carreras de pedagogías que no están acreditadas. Estamos hablando de no sé. O sea, fíjate que el único espacio que deja es que el Ministerio de Educación anuncie que las vacaciones se adelantan. Improvisación. Se adelantan. Es bien complejo por algo que comentábamos antes, que hacer? la dirigencia del colegio está superada por las bases. Entonces, los que se sientan a la mesa a la negociación es la dirigencia. Y la dirigencia está encontraron que era bueno el avance, qué sé yo, y tenían todas sus fichas puestas en la votación de ayer, aunque algunos ya entendían que desde temprano que era lo más probable que votaran de nuevo el paro y que rechazaran lo que se realizó, que se puede considerar un avance, pero está la idea de muchos de la Asamblea de que el proyecto se retire. Bueno, pero es que ahí uno esperaría conducción. Pues yo me acuerdo de gobiernos anteriores, ministros frente a paralizaciones de los trabajadores de los puertos, de la basura. Me acuerdo de ministros que pasaban de largo, o sea, toda la noche en la asamblea negociando para tener, digamos, una salida que dejara conforme a las partes, pero resulta que acá yo creo que no sé si el gobierno, yo creo que el problema es que la crisis de confianza devino en crisis de autoridad. Bueno. Y no hay, digamos... Es el telón de fondo de toda esta discusión. Entonces no hay un vacío de autoridad y el problema es que eso se traduce en que hay personas que salen profundamente perjudicadas. En este caso son los niños más vulnerables, y eso me parece inmoral. Yo repito, porque uno puede compartir, digamos, el móvil de la reivindicación de este grupo de presión, pero siempre y cuando no atropelle, digamos, el derecho de terceros, que es el derecho a la educación. Sí. Bueno, ese es el tema de fondo, o sea, la discusión y llegamos a lo medular, a lo medular. No tengo recuerdo que se haya discutido en estos términos
el Plan Nacional Docente. Ha habido el tenor del fondo de la discusión aquí es especialmente sustancial, medular, es clave. No tengo no creo que Yo lo que analizo es que la historia nos juega en contra, porque cuántas veces se han movilizado distintos sectores para lograr nada, para lograr muy poco. Entonces, cuando hay un proyecto que busca de fondo cambiar algo, sí. Yo si estuviera ahí, o sea, yo me pongo por un lado en el pellejo de los profes, yo diría, sí, bueno, claro. esta es mi oportunidad, porque si no, aquí queda media y nunca más me lo zafo. zafo. O sea, de aquí a 20 años van a volver a revisar Fuera esto. todo nada. Pero es que, pasó para la LOS y la Legia, uno generalmente hace tiene que ver con que cuántas veces antes estuvimos metidos en ideas de mejorar estas condiciones, en la idea de hacer reformas educacionales, de entrar al fondo, de propuestas que no llegaron, de cambios que se hicieron que no significaron nada. Entonces, creo que aquí es la tormenta perfecta. Una, la desconfianza que existe, grande. Dos, que efectivamente es un gobierno que está muy golpeado y que uno no lo ve así totalmente puesto, porque además se desconfía y cualquiera como que abusa del gobierno, o sea, decirle, ¿sabe que yo a usted no le creo? Oye, me paro frente a usted y le digo, no, y me voy de la mesa y chao, y ahí lo dejo. O sea, hay una presión distinta. Que el ministro Eizaguirre se haya sentado, por ejemplo, con un gremio en paro también es como nunca visto. Antes, ¿te acuerdas? Los ministros decían, yo con gremios paralizados pero ahora no tenía alternativa. En el gobierno de Piñera la hicieron 500 veces también. El ministro de Educación con los estudiantes, los citaban a reuniones, iban, se paraban, se iban. O sea, un mecanismo de presión que a mi juicio de ilegítimo no tiene nada, digamos. Si ellos quieren un proyecto mejor que el que tienen, ¿no? No, si estamos hablando de eso. Lo que pasa es que yo creo que hay una tormenta perfecta hoy día para que la situación sea más compleja, mucho más compleja que en otras situaciones. O sea, hoy día con todo esto encima y con la idea además y la desconfianza básica que se tiene de que a mí aquí no me meten el dedo en la boca, o sea, me lo han metido 40 veces. Yo estaba pensando que no le van a hacer un jarita al colegio de profesores. ¿Ah? Bueno, ¿me entiende un poco eso? Yo creo que eso está sobre la mesa. Entonces, por ahí que la votación es tan grande y que básicamente las bases no responden a lo que la dirigencia misma está hoy día, me imagino, incluso dentro de las bases de los profesores, la desconfianza que pueden tener de que el presidente del Colegio de Profesores sea del Partido Comunista, que es parte de los partidos del gobierno. Bueno, ahí también el desafío es que la aproximación del Ejecutivo sea distinta y tú ya entres a negociar, quizás no directamente con la cúpula, sino que directamente con las bases. Uy, eso también es complejo. Sí, se ha hecho en otras oportunidades. Lo que yo conversando con varios profesores, amigos, entre familia y todo, lo que me dicen es que lo que esperan los profesores es que quienes marchaban con ellos los apoyen desde el interior del gobierno. El Ministerio de Educación está lleno de gente que marchaba con ellos. Entonces no logran entender que el proyecto diste tanto del reclamo original. Es el de profesores, digamos, que no son parte de ninguna directiva de colegio, digamos. Ahí está lo que piensa la asamblea nomás. Exacto. Lo mismo que dice el Pancho, ahí está lo que piensa la asamblea, todo el rato. Exacto, o sea, hace un año, hace 2 años, marchaban con nosotros, dicen los profes. O sea, ¿cómo nos tiran esto? ¿Qué significa este proyecto? Hay antecedentes del dedo, lo que decía ahí tú, Bea, no vamos a dejar que nos metan el dedo en la boca de nuevo. Bueno, a los niños le están metiendo un poquito el dedo en la boca. Sí, pero es que los niños, en el sistema municipal les venimos metiendo el dedo en la boca hace muchos años, Jorge, no es ahora nomás, porque la educación municipal, en comparación con la educación, la otra educación, que toda es mala en Chile, en comparación con estándares internacionales, pero una con otra es muy mala. Si te vas a comunas como La Pintana, da pena cuando ves las pruebas estandarizadas, los rangos. Entonces, que por esto le estamos metiendo el dedo en la boca a los niños, creo que no. Creo que la educación chilena, en los sectores más vulnerables, es una burla constante de esa familia. Pero vea, ¿tú eres capaz de cuantificar lo que significa un mes sin clases? No, sí, es tremendo. Aunque es tremendo. sean malas. Pero o no sean las mejores clases, digamos. Yo prefiero un mes sin clase a tener y que la malas cosa clases. cambie a que... Sí, es que eso es un debate. Es un debate. Para mí, ya un mes sin clase es tremendo. Bueno, pero eso caer en la lógica del fin justifica los medios, que aquí tanto No, yo estoy apuntando a otra cosa. Un mes sin clase es tremendo. Yo coincido con eso contigo, coincido totalmente. Pero señalar que ahora le estamos metiendo el dedo a los cabros más vulnerables es una mentira. Se lo hemos metido desde hace mucho tiempo porque son totalmente insuficientes las clases que reciben. O sea, es una burla constante a las familias vulnerables, no es de ahora nomás. O sea, esto viene a agregar más a la falencia que tienen, pero no es lo único. No, pero eso es de algún modo tratar de justificar lo que está pasando. Es decir,
Bueno, como dado que No. la educación es tan mala, el hecho de que Es pierdan Jorge, un mes yo no de me clase. yo no me pongo en la postura de justificar a nadie. Yo estoy tratando de hacer un análisis de lo que está sobre la mesa en la discusión. O sea, yo no justifico aquí a nadie. Yo digo, ¿sabéis qué? Lo que yo creo que está pasando es esto. ¿Cachai, o no? O sea, mirando la realidad hoy día, es lo que yo entiendo que pasa. Más allá de, yo no estoy justificando, es lo que entiendo que está pasando. ¿Cachai? Por eso no se avanza en una negociación. Bueno, 10:36, tenemos que hacer la pausa. Seguimos conversando aquí en Combinación Clave. La conversación está acalorada. Vamos y volvemos con Combinación Clave por la 92.9. Radio La Clave.